Bien, vamos a comenzar viendo qué es lo asintótico. Bienvenidos a esta charla que es el comportamiento asintótico de estimadores de máximo verosimilitud y momentos. Eh, la exposición va a tener como objetivo evaluar las propiedades de estimadores vía máxima verosimilitud y momentos, ver sus características y ver que no necesariamente se cumplen las características, pero sí se cumplen estas características asintóticamente. Bien, vamos a ver la distribución normal. Entonces vamos a ver cómo se estiman los parámetros de la distribución normal y ver las características de qué significa un buen estimador, ¿sí? Daremos a conocer el análogo de esas propiedades importantes, el análogo de esto, vamos a colocarlo de color rojito, el análogo de esto, de estas propiedades que se van a tener, vamos a ver el análogo asintótico. Esto de asintótico se refiere a cuando n va para infinito, es muy grande. Veremos algunos ejemplos que se usan en la vida real. Dos muy interesantes. Vamos a ver la estimación de la varianza bajo normalidad y vamos a ver una corrección asintótica de la proporción de la distribución Bernoulli para que pertenezca al espacio parametral. El espacio parametral o espacio paramétrico se denota con la letra teta mayúscula y es donde teta tiene sentido pertenecer. Por ejemplo, una varianza no tiene sentido de que pertenezca a los números negativos. Entonces el espacio parametral sigma cuadrado va a pertenecer a los reales positivos. Y este es el espacio parametral asociado a la varianza. Bueno, para esta exposición necesitamos un marco teórico. Entonces vamos a recordar qué es un estimador de máximo verosimilitud. Consideremos un grupo de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, pertenecientes a un modelo de probabilidad o una distribución. X distribuye f de x, evaluada en x y de parámetros teta. Esta colita va a significar que teta pueden ser varios. ¿Mm? Teta va a pertenecer a un espacio de p dimensiones, o sea, p parámetros. Se va a denotar el espacio paramétrico de dimensión P. Por ejemplo, en la normal le colocamos colita porque el vector de parámetros va a ser mu y sigma cuadrado, ¿sí? Y eso va a pertenecer a un subespacio de R2. Bueno, entonces vamos a denotar la función de verosimilitud como L. ¿Mm? Y va a ser una función de los parámetros. Acuérdense que esta colita es que este teta es igual a un teta 1 hasta un teta p. Solo que uno resume y no coloca los p, los teta 1, teta 2 hasta teta p. En el caso de la normal muy sigma cuadrado, son 2. ¿Sí? Uno no coloca todo, sino coloca simplemente esta colita, eh, haciendo referencia a que es un vector. Como estamos en independencia, la verosimilitud, la función de verosimilitud va a ser la productoria de las funciones de densidad de cada variable aleatoria, evaluada en la muestra aleatoria. Y lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar el teta que pertenece al espacio paramétrico. Vamos a encontrar ese teta que maximice la verosimilitud. De hecho, verosimilitud tiene un sinónimo. Y el sinónimo es credibilidad, o sea que es más creíble. Si la probabilidad es más alta, es más creíble que el parámetro sea ese. Esto significa credibilidad, algo creíble. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Sea x1 hasta xn variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Muestre que teta igual a mu y sigma cuadrado tiene estimadores máximo verosimilitud x sub n barra, denotado como la media muestral, y s sub n barra, denotado como la sumatoria de las desviaciones a las medias cuadradas sobre n.
Vamos a demostrar que este no es insesgado. No es insesgado, pero sí es asintóticamente sesgado. Esa va a ser la meta para demostrarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente por ser un estimador de máximo verosimilitud va a tener las propiedades asintóticas. Las propiedades ya las vamos a ver. Entonces, eso lo vamos a demostrar. Bueno, el desarrollo va a ser el siguiente. Consideremos la verosimilitud. Entonces, es la productoria de las funciones de densidad. Si recordamos bien la definición de función de densidad de probabilidad de una normal, es 1 sobre raíz de 2 pi sigma, Euler a la menos 1 medio, x sub i menos mu, todo eso elevado al cuadrado sobre sigma cuadrado. Esta no es fácil ver donde se maximiza. Entonces vamos a sacar el logaritmo natural de L. Y tenemos que el logaritmo natural de L es esta función. ¿Bien? Acá entonces tenemos la derivada del logaritmo natural de L con respecto a mu. Acá la tenemos. Acá tenemos la derivada con respecto a sigma cuadrado. Y lo que hacemos es de estas dos ecuaciones despejar mu, y ese sería el estimador máximo verosímil, y despejar sigma cuadrado, y este sería el estimador máximo verosímil. Estos son máximos, un desarrollo más harto del cálculo vectorial. Hay que demostrar que el determinante de la matriz hessiana es menor que 0 para que sea máximo, pero esto está en los libros bien explicadito. Y esto es, digamos, un anexo como para tener en cuenta de que eso es lo correcto, hacer ese otro paso. Sin embargo, nuestro objetivo es ver las propiedades asintóticas, vamos a dejarlo al gusto del lector o si lo quieren consultar en el libro de, en el Agresti o en el Asymptotic Theory Statistics. En esos está. Entonces el estimador máximo verosímil que se denota con teta gorro máximo verosímil es igual x sub n barra por s sub n cuadrado. Y ya demostramos. De la misma manera, es fácil demostrar que si x sub 1 hasta x sub n es binomial, tiene estimador máximo verosímil x sub n barra sobre n. ¿Qué ocurre cuando n es igual a 1? Se trata de una distribución Bernoulli. Eso es bien importante. Se trata de una distribución Bernoulli. Y entonces vamos a ver que entonces si n es igual a 1, si x es Bernoulli, entonces un estimador de la proporción es simple y llanamente x sub n bar para la distribución Bernoulli. Veamos el método de los momentos. El método de los momentos consiste en evaluar los momentos muestrales e igualarlos a los momentos poblacionales que dependen de los parámetros. ¿Cómo así? Miremos. El primer momento es la sumatoria desde igual 1 hasta n de los x sub i sobre n y se denota como y sub 1. Y el primer momento poblacional es una integral que casi siempre es función de los parámetros. ¿Sí? Función de los parámetros. Por ejemplo, en el caso de una normal, esta es la esperanza y la esperanza en una normal es mu. Entonces, vamos a tener una variable, una muestra aleatoria y vamos a igualar los momentos que dependen de los parámetros a los momentos muestrales. Los momentos que dependen de los parámetros a los momentos muestrales y encontramos p variables independientes. ¿Para qué? Para que tengan solución única. Y esa solución única sería la estimación por momento. Ese sería la estimación por momentos. Pero vamos a entenderlo mucho mejor con el ejemplo. Entonces tenemos CAX1 hasta XN, variables aleatorias independientes de una binomial NP. ¿Sí? Entonces tenemos que el primer momento es NP, entonces nos va a dar esto, que era lo mismo que teníamos en máximo verosimilitud. Y por ejemplo la varianza nos da el método de los momentos. Eso como un recorderis para ver cómo es que se hace para estimar máximo verosimilitud
y método de los momentos. Y ahorita evaluar estas dos distribuciones tan importantes en la vida real, en las aplicaciones, en todo, que es la distribución normal y la distribución Bernoulli. Bueno, como tercer tema del marco teórico, vamos a ver qué es un buen estimador. ¿Qué hace que un estimador de un parámetro sea bueno? Entonces, las propiedades de un buen estimador son características que hacen que un estimador se escoja en vez de otro. Hay propiedades que vamos a ver que nos van a ayudar a escoger un estimador sobre otro. ¿Sí? Eh, Nosotros vamos a considerar que X distribuye f de X de parámetro teta y que teta circunflejo, este gorrito se llama circunflejo, es un estimador para teta. ¿Qué propiedades hay? El insesgamiento, muy importante. ¿Qué es el insesgamiento? Es que la esperanza de ese estimador nos dé el parámetro. Esto es una propiedad muy importante. Pero vamos a ver que no todos los estimadores cumplen esa propiedad, pero van a cumplir una y va a ser el asintóticamente insesgado, ¿sí? El insesgamiento asintótico. Entonces, esto va a ser de interés para este artículo, ver y evidenciar cómo se contempla esa propiedad asintótica del insesgamiento. La eficiencia, que la varianza sea mínima. No hay un análogo asintótico. La suficiencia es que f de x dado teta no depende de teta. No, hasta el momento no hay un análogo asintótico. La consistencia en probabilidad, la misma. La misma, ¿por qué? Porque como esto ya considera el límite cuando n tiene infinito, ya es un comportamiento asintótico. Entonces, eso ocurre. La consistencia en error cuadrático medio. Entonces, consideramos el error cuadrático medio que se define como la esperanza de que teta sub n circunflejo menos teta al cuadrado sea mínimo. ¿Qué ocurre? Muchas veces esto es una propiedad muy fuerte. Entonces, lo que uno hace es irse porque el límite cuando n tiende a infinito del error cuadrático medio sea cero. Entonces, las asintóticas son más débiles que las fuertes. Y la completez es que si la esperanza de teta sub n gorro es igual a cero, es porque el teta sub n gorro es cero. Bueno, esas son las propiedades que vamos a analizar. Como bien decíamos, no son las únicas, pero son las más usadas. Las más usadas. Bueno, ya vamos a comenzar el desarrollo del informe, del trabajo. Y vamos a ver bien la distribución normal. Entonces vamos a analizar la varianza, que tiene un comportamiento bien interesante. La media no, porque la media se comporta muy bien en las características de estimadores, pero la varianza no. Hay que considerar características asintóticas. Bueno, entonces tenemos que por el método de máxima verosimilitud habíamos llegado a esta expresión. En el libro de convergencias de Asymptotic Theory of Statistics, tenemos el siguiente resultado. Tenemos que la sumatoria desde igual 1 hasta n, desde x sub i menos x barra al cuadrado, sobre sigma cuadrado, distribuye chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad para un grupo de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrado. Para una distribución G cuadrado tenemos que la esperanza es el número de grados de libertad, ¿sí? Entonces, como tenemos el número de grados de libertad, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá los grupos. Esto es una constante, entonces la esperanza saca constantes, ¿cierto? Y vamos a pasar a multiplicar el sigma cuadrado al otro lado. Entonces tendríamos esto. Y vamos a dividir sobre n para que esto nos quede s sub n cuadrado y tengamos la esperanza de s sub n cuadrado. Si vemos bien, la esperanza de s sub n cuadrado es igual a n menos 1 sobre n sigma cuadrado, lo cual nos dice que s sub n cuadrado no es un estimador insesgado. Pero acá es estimador. Acá es estimador. Esa aclaración.
Pero si consideramos el límite, se tiene que el límite de esto es una constante, el límite de esto es 1, entonces 1 por sigma cuadrado, sigma cuadrado. Luego, no cumple la propiedad netamente estricta, pero sí cumple la propiedad asintótica, ¿no? Entonces, ese sub n cuadrado no es insesgado, pero sí es asintóticamente insesgado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la consistencia en error cuadrático medio. En error cuadrático medio no es mínima. De hecho, el umbue es dividido en n-1. El estimador de mínima varianza es este. Este estimador, el que nosotros considerábamos en la hoja anterior, con n-1. Pero nosotros vamos a considerar el límite del error cuadrático medio. Entonces nosotros vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza del estadístico menos el parámetro al cuadrado. Y eso va a ser igual. El límite cuando n tiende a infinito, vamos a dividir sobre n-1 para que nos quede el que sí tiene error cuadrático medio, bueno. Entonces nosotros vamos a tener que el límite cuando n tiende a infinito de esto va a ser simplemente n-1 ese cuadrado sobre n. Bien, y este n-1 puedo yo sumar un 1 y restar un 1 y nos queda ese cuadrado menos un término acá. Expandiendo el cuadrado nos queda lo siguiente. Y como es esperanza lineal, entonces vamos a sacar los términos. ¿Vale? Este va a tender a 0. ¿Por qué? Porque este n tiende a infinito. Este va a tender a 0. ¿Por qué? Porque este n cuadrado tiende a infinito. Y este tiende a 0 porque este es el que tenemos, que es, este sí es el error cuadrático medio del estimador insesgado. Entonces, claro, este ya es mínimo. Este es el mejor estimador para la varianza, pero no es el de máximo verosimilitud. Ahora tenemos que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado distribuye chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Este es el resultado de Asymptotic Theory Statistics, el libro que se tomó como base. Entonces tenemos que la varianza de n-1 s cuadrado sobre sigma cuadrado es igual a esta varianza, que es igual a 2, a esta esperanza, por definición, es la variable aleatoria menos la esperanza y todo al cuadrado. Y esto es 2 por n-1. Luego tenemos que esta esperanza de acá es esta. ¿Ya? Sacando el límite, vemos que efectivamente es 0. Y luego es consistente en error cuadrático. Entonces, conclusión, ese sub n cuadrado es el estimador de máxima verosimilitud y el estimador de momentos. No es insesgado, no es consistente, pero es asintóticamente insesgado y asintóticamente consistente. Vamos a ver otro caso muy hermoso que es la corrección de la distribución Bernoulli. Entonces tenemos que si x sub 1 hasta x sub n es independiente e idénticamente distribuido de una Bernoulli, el estimador por momentos y por máximo verosimilitud es este. ¿Mm? Ahora tenemos que el espacio paramétrico de una distribución Bernoulli es una probabilidad y una probabilidad está entre 0 y 1, pero no puede ser 0 ni 1. El intervalo es abierto. Luego, si tenemos una muestra aleatoria que toma solo valores 0 o solo valores 1, resulta que la estimación máximo verosímil o de momentos me va a dar 0, que no pertenece al espacio parametral porque el intervalo es abierto, o 1 que no pertenece al espacio parametral. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a tener estos casos, pero es que 0 y 1 no pertenece al espacio paramétrico, ¿cierto? Pero Agresti, en su libro Datos Categóricos, se cita al final, propone una solución y en este caso es hacer un estimador no insesgado, pero sí asintóticamente insesgado. ¿Sí? Esto es muy diferente al caso de la normal, pues en el caso de la normal teníamos el estimador y el estimador si no era insesgado acá. Pasamos de un estimador insesgado a un estimador no insesgado, pero que sí pertenezca al espacio paramétrico. Pero además, bueno, el estimador que se propone para la proporción es sumarle 2 y acá sumarle 4, que es más o menos equilibrar
en 0.5. Pero cuando n tiene infinito no se va a notar, no se nota. Incluso vamos a demostrar que esto es sesgado asintóticamente, y vamos a ver que si es consistente, ese va a ser el ejercicio, la consistencia asintótica. Bueno, entonces X sub i toma valores entre 0, de 0 y 1, solamente ceros y unos, y acá nos queda el estimado. Vamos a demostrar que es que no es insesgado, pero que sí es asintóticamente sesgado. Vamos a sacarle la esperanza a ese estimador. Entonces tenemos que la esperanza de ese estimador saca el escalar, saca como es lineal, saca el más 2, y la esperanza es simplemente n por p más 2 sobre n más 4. Cuando n tiene infinito, el límite de este señor es p. Mariana. Luego es asintóticamente insesgado. Asintóticamente insesgado. La solución de la pertenencia al espacio paramétrico la da el estimador que agreste. Esa es la solución para eso. Y para este estimador siempre, para toda muestra Bernoulli, siempre va a pertenecer al espacio paramétrico. Tenemos que es asintóticamente sesgado, y el ejercicio para desarrollar es que es asintóticamente consistente en probabilidad. Ahorita lo vamos a ver. Concluyamos. Muchas veces los estimadores de máxima verosimilitud generados por el método de los momentos no cumplen las características de un buen estimador, pero sí las propiedades asintóticas. ¿Sí? Eso es lo clave de este trabajo. Segundo, el estimador máximo verosímil de la varianza en una normal no es insesgado, pero sí es asintóticamente sesgado. Además, cumple las propiedades que incluyen convergencia, como la consistencia en error cuadrático medio. Y tercero, el estimador por el método de los momentos de una Bernoulli sí es insesgado, pero en algunos casos no pertenece la estimación al espacio paramétrico. Entonces, Agresti propuso un estimador no insesgado, pero sí asintóticamente insesgado para P, ¿vale? Este informe se saca de la bibliografía Asymptotic Theory of Statistics and Probability de Springer, la editorial de Springer, y de Aníbal Das. Y en segundo caso, vamos a sacarlo lo sacamos del Categorical Data Analysis de el profesor Agresti de la editorial Willy. Como ejercicio muy interesante para completar el informe. Sea x1 hasta xn que distribuye en Bernoulli y sea el estimador de Agresti. Demuestre que P es consistente para P. Entonces nosotros consideramos la esperanza, vamos a ver que la esperanza es esto y que la varianza es esto. Luego, por desigualdad de Chebyshev, vamos a encontrar que esto, como esto es n más 2 al cuadrado, esto va a ser un orden y va a tender a ser. Como tiende a cero, entonces la probabilidad de que el estimador menos la esperanza del estimador sea mayor o igual que epsilon, esto para todo epsilon mayor que 0, entonces va a decirse que teta moño es asintóticamente consistente para teta. Y se demuestra la propiedad de la consistencia. Bueno, si hay dudas, con gusto. Y terminamos este informe. Entonces, muchas gracias. Muy amables. Gracias.